Bueno, esta clase vamos a comenzarla hablando de bases nitrogenadas y dentro de las bases podemos sumar que las bases pueden formar estructuras más complejas como son los nucleótidos que integran los ácidos nucleicos. Ahora, si ustedes miran aquí abajo, van a ver que un nucleótido es nucleósido más fósforo. Para esto tenemos que primero descifrar qué es un nucleósido. Y un nucleósido son bases púricas o pirimídicas unidas a una pentosa que es la ribosa. Es decir, tenemos bases púricas como adenina y guanina, ahora se las voy a mostrar. Tenemos bases pirimídicas como citosina, timina y uracilo. Bases que alguna vez habremos visto en el colegio que integran los ácidos nucleicos. Pero el ácido nucleico es una estructura mucho más macro, mucho más grande. Yendo de lo más chiquitito a lo más grande, el orden sería el siguiente en jerarquía. Primero tenemos las bases. Las bases se pueden unir a una ribosa, a una pentosa o a una desoxirribosa, ¿cierto? Entonces, base más azúcar, base más pentosa, se llama nucleósido. Y si ese nucleósido le agrego fósforo, tengo un nucleótido, como por ejemplo el ATP. Así que base más pentosa, nucleósido. Base más pentosa más 1, 2 o 3 fósforos, nucleótido. Y si en vez de ribosa tengo desoxirribosa, hablamos de desoxinucleósidos y desoxinucleótidos, como por ejemplo los que forman parte del ADN. ¿Dónde queda el ácido nucleico en estas definiciones? Yendo en la jerarquía que les venía mencionando. Un ácido nucleico es una polimerización, es decir, una suma de nucleótidos o de desoxinucleótidos. En el ADN, por ejemplo, nosotros tenemos polimerizado, sumado muchas veces, varios de estos, mientras que en el ARN tenemos varios de estos, porque tiene ribosa, no desoxirribosa, ¿sí? Ejemplos de nucleótidos, es decir, el que está formado por las tres cosas, base más pentosa más fósforo, tenemos bueno, ya lo dije, precursores de los ácidos nucleicos, pero un nucleótido conocido, muy conocido por nosotros, es el ATP. Recuerden que quería decir su sigla adenosin trifosfato. Ya el hecho de que aparezca el fósforo en su nombre nos hace pensar que esto seguro es un nucleótido, porque ya tiene fósforo, no es nucleósido que era el que todavía no tenía fósforo. Y además nos orienta en otros datos, nos dice que son 3 los fósforos y el decir adenosin nos da el nombre del nucleósido precursor. Adenosina es el nucleósido, todavía no tiene fósforo, de la combinación de adenina más ribosa. Así que este es un ejemplo de nucleótido famoso. También nosotros hemos estado hablando bastante de NAD, NADH, FAD, FADH, coenzima A. Todos estos son también derivados de nucleótidos. Por ejemplo, NAD quería decir, no sé si lo recuerdan, nicotín, adenina, dinucleótido. Fíjense que en su nombre ya nos está contando que es un nucleótido, así que también va a tener fósforo. Nos cuenta la base original, que es adenina, y nicotín viene de niacina, que era el nombre de la vitamina precursora. Mientras que FAD quería decir flavina, adenina, dinucleótido. Otra vez me dice que es un nucleótido que tiene la base adenina y flavin viene de la riboflavina, vitamina B2. Y después tenemos derivados del AMP, ADP, ATP, tenemos el AMP cíclico. Este también es un nucleótido, pero que nosotros lo hemos visto no como forma de energía, de moneda energética como el ATP, sino que el AMP cíclico lo vimos como segundo mensajero de los receptores acoplados a proteína G. Era el segundo mensajero que viralizaba la información de aquellos mensajeros como adrenalina y glucagón llegaban hasta un receptor de membrana. O sea que fíjense que muchas sustancias que ya hemos venido charlando durante el cuatrimestre, hoy sabemos que son nucleótidos. Aquí les presento a las bases precursoras que ya vimos forman parte de los nucleótidos. Están las bases púricas o purinas de 2 anillos y las bases pirimídicas o pirimidinas de un solo anillo. Las bases se llaman así nitrogenadas porque tienen nitrógeno en su composición. Aquí están destacados solo los nitrógenos. Los vértices de estos anillos que ustedes no ven son carbonos. Digo, no los escribieron, pero nada más que eso. Y son derivadas de aminoácidos e incluso de algunas vitaminas, pero no podemos decir que son de formación proteica o de constitución proteica.
no son proteínas, eso que quede claro, sino que tienen nitrógenos y por lo tanto derivadas de aminoácidos, pero no son proteínas, se las llama bases nitrogenadas no proteicas. Estas bases que yo les presento aquí, que son 5, son las bases llamadas mayores, porque hay bases llamadas menores, como por ejemplo las xantinas, con X, xantinas, de donde derivan sustancias que ustedes habrán escuchado nombrar, que son muy conocidas, como la cafeína, la teína, la mateína, la teobromina del cacao, es decir, sustancias que encontramos en las infusiones y que son estimulantes del sistema nervioso central. Esas pertenecen a una familia que llaman xantinas, que son derivadas de bases menores. Solo se los cuento para que vean que no solamente las bases pueden constituir los ácidos nucleicos y todo lo que venimos charlando, sino que también hay bases menores. Estas son bases mayores, son las más conocidas. Las púricas son adenina y guanina. Ya hablamos de adenina como constituyente de la AMP, del ATP, del AMP cíclico. La guanina la vimos como por ejemplo formando parte del GTP. Y adenina y guanina están presentes en ambos ácidos nucleicos, ADN y ARN. Ahora, si miro a las pirimidinas, nos encontramos con semejanzas y diferencias. ¿Qué quiere decir esto con respecto a las purinas? Que acá les cuenta que citosina y timina están en el ADN, citosina también está en el ARN, pero hay una base que es exclusiva del ARN. El ARN tiene uracilo. No tengo uracilo en el ADN, así como no tengo timina en el ARN. Es decir, que si pensamos en qué bases, y junto a las dos, púricas y pirimídicas, ¿qué bases tiene el ADN? Puedo decir adenina, guanina, citosina y timina. Si voy al ARN, digo que tiene de nuevo adenina, de nuevo guanina, de nuevo citosina, pero en vez de timina tiene uracilo. Así que hay 3 bases comunes a ambos ácidos nucleicos, pero hay una base pirimídica exclusiva para cada uno de ellos. No sé si ustedes recuerdan, nosotros hablamos del UTP, por ejemplo, cuando vimos síntesis de glucógeno, y ahí aparecía el uracilo como base. Bien, vuelvo para atrás. Con respecto a la síntesis de las bases, quiero aclarar algo, yo de eso no armé diapositiva. La síntesis es muy compleja y en realidad cuando vayan al libro van a ver que les cuenta que nosotros, esto es lo más importante que tienen que saber, nosotros no sabemos sintetizar bases libres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos fabricar, por ejemplo, este anillo, adenina, en realidad lo hacemos sobre un sostén previo, precursor, de ribosa con fósforo. Entonces, imagínense que es como que ya me dan algo preformado, y que es como el tronco del árbol, y sobre el tronco que ya me lo dan hecho, yo fabrico la copa del árbol. Entonces, lo que se me forma cuando termine es un árbol completo. Así que cuando nosotros queremos fabricar estos anillos, para lo cual, como les comenté, vamos a usar vitaminas, por ejemplo el ácido fólico, vamos a usar varios aminoácidos que nos regalen algunos de estos elementos, estos átomos, dióxido de carbono incluso participa en la síntesis. Cuando empezamos a juntar en un bowl todos esos ingredientes, como quien quisiera hacer una receta de una base, en realidad lo construyo sobre una ribosa previamente unida a un fósforo. Por lo tanto, cuando termine de fabricar mi base, como ya tiene adherida como tronco, como base, como sostén, pentosa y fósforo, lo que yo estoy fabricando en realidad es un nucleótido. No sabemos entonces sintetizar anillos libres. Sintetizamos anillos sobre algo preformado de ribosa y fósforo. Entonces lo que estamos fabricando son nucleótidos. Con respecto al catabolismo de las purinas, y esto sí nos importa ver el desarrollo, yo no armé diapositiva de la síntesis, por eso que les acabo de comentar. Cuando vemos el catabolismo, nos interesa ver esta sustancia en particular. Fíjense, no confundir con urea. Urea es el producto del catabolismo de las proteínas, pero el ácido úrico es el producto del catabolismo final de todas las purinas. Me concentro en las bases púricas, adenina y guanina. Para poder degradar las bases púricas, previamente tuve que degradar el nucleótido, por lo que les acabo de comentar. Nosotros fabricamos nucleótidos, no tenemos las bases libres. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si parto de
si esto hubiera sido ATP, primero se le rompen 2 fosforitos, llego a AMP. Fíjense que este MP dice que le saca el fósforo, es decir, que convierte un nucleótido en un nucleósido, como vimos en la primera diapositiva, y a este nucleósido lo voy a desaminar, reacción que no hay que recordar, obtengo otro nucleósido ya desaminado y ahora le saco la ribosa con fósforo. ¿Qué obtuve? Una base. Esta es la forma que tenemos de catabolizar las bases púricas. Entonces, en realidad lo que estoy catabolizando, como dije antes, es un nucleótido que se convierte en nucleósido, luego se desamina y se convierte en otro nucleósido, y este es el que pierde luego la ribosa con fósforo, esa que me habían dado de inicio. ¿Qué obtuve? Una base que se llama hipoxantina. Esta base es común, venga por este camino o venga por este otro camino. No es necesario que ustedes repasen o recuerden estos pasos intermedios. Yo quiero que sepan esta enzima que ahora voy a nombrar y quiero que sepan cuál es el producto final del catabolismo. Nada más que les estoy mostrando de dónde salió para que entiendan el recorrido. Si mi nucleótido es a base de guanina, GTP, GDP, GMP, lo que voy a hacer primero, fíjense que es sacarle el fósforo, esta es otra forma de trabajar, pero voy a hacer el mismo desarme que acá. Obtengo el nucleósido, una vez que tengo el nucleósido, le saco la ribosa con fósforo a que llegue a una base, a la guanina. Y estas dos bases, venga de este nucleótido o venga de este nucleótido, las dos originan santina. Y la santina se convierte en ácido úrico por sucesivas oxidaciones. La enzima que transforma ambas bases en ácido úrico, porque actúa 2 veces seguida, fíjense, es la santina oxidasa. Esta enzima hay que recordarla. Es la enzima entonces que cataboliza cualquier base, cualquier nucleótido púrico, no pirimídico, púrico, y el producto final es el ácido úrico. Si ustedes miran el ácido úrico, se parece a una base porque los anillos están intactos, nada más que tiene varios, por estas oxidaciones sucesivas, varios alcoholes. ¿Para qué le habremos puesto varios alcoholes? Justamente para que formen puente de hidrógeno con el agua y esto se pueda excretar en orina, pero los anillos no se pudieron romper. O sea que lo que estuve haciendo fue desarmar el nucleótido, sacarle un grupo amino, pero son retoques parciales. Los anillos en sí no se logran romper. Ustedes van a ver aquí que dice que el ácido úrico también puede tener otra forma química que se llama urato y es una sal, que en vez de tener estos alcoholes tiene grupos cetonas. Mírenlos. Los 3 grupos alcoholes, los oxidrilos, están reemplazados por grupos cetonas. Les cuento que ácido úrico es la forma a pH ácido, es decir, a pH urinario. La orina tiene un pH promedio de 5, mientras que el mismo ácido úrico a pH fisiológico, 7,35, 7,4, que es el pH de nuestra sangre, que es ligeramente alcalino, adopta esta forma química. Estamos hablando de la misma sustancia, nada más que cambia parcialmente sus grupos funcionales de acuerdo al pH en el que se encuentre. Esta es la forma presente en orina, esta es la forma presente en sangre. Sin embargo, ustedes me podrán decir, pero cuando yo me saco sangre, en mi análisis de sangre no figura urato, dice ácido úrico o dice uricemia. Y es cierto, es una cuestión de simplificación para no confundir a la gente, porque en orina debería decir ácido úrico en un análisis de orina y en sangre debería decir urato. No se estila hacer eso, a pesar de que eso es lo correcto, sino que se pone ácido úrico en ambos lados, en orina y en sangre. Pero sepamos nosotros que en realidad lo que el bioquímico o técnico de laboratorio está midiendo en sangre se llama urato. Es la forma fisiológica que adopta al pH normal, pH fisiológico. Forma química que adopta ese pH fisiológico. ¿Cuál es el problema con el aumento de ácido úrico? Bueno, el tema es o de urato, ¿no? El tema es que el ácido úrico puede precipitar y formar cristales, piedritas, litiasis. Y eso va a ocurrir generalmente en las vías urinarias, porque es su vía de salida. Piensen que dijimos que el ácido úrico se excreta por orina. Entonces, si precipitara, podríamos tener cálculos, litiasis renal, en el mismo glomérulo podría existir precipitación, o en las vías urinarias que buscan excretarse. Hay 3 factores que condicionan su solubilidad y esto es importante recordarlo. ¿Qué
cosas influyen sobre que mantenga su solubilidad. Uno es la concentración. Fíjense, aquí está expresado para sexo femenino y sexo masculino cuál es la máxima concentración posible. En sangre, entre 3 y 6 miligramos por decilitro para mujeres, de 4 a 7 para varones. Entonces, si yo tengo más concentración que esta que es la límite, es posible que comience a precipitar. Y ahí hablamos de hiperuricemia, aumento de ácido úrico en sangre, que en realidad ya les conté que es urato. Así que la solubilidad tiene que ver con la concentración. Otro factor que influye, dije que eran 3, es la temperatura corporal. A nuestra temperatura corporal normal, esta es la solubilidad adecuada. Pero si la temperatura baja por efecto de vasoconstricción, que eso es clásico ante las bajas temperaturas, puede precipitar, porque fíjense que si ya de por sí está ligeramente concentrado, al haber vasoconstricción, la sangre fluye menos en esa arteria o en esa arteriola donde estemos hablando. Es por eso que la gente que tiene hiperuricemia o tiene gota, que es la enfermedad que ahora veremos, en el invierno sufre mucho más que en el verano. Y sobre todo en las extremidades. Piensen en las zonas del cuerpo más expuestas al frío, como la nariz, el pabellón de la oreja, las manos, los dedos de los pies. Fíjense que son los lugares donde nosotros padecemos más el frío y tenemos arteriolas muy finitas, capilares muy chiquititos, donde en verano, al estar dilatados, si hay algún calculito, puede viajar más tranquilo. En cambio, si hace frío, la vasoconstricción hace que eso tienda a precipitar. Y el otro factor que influye es el pH. Ya vimos que el pH fisiológico estaba en forma de urato, que el urato es más soluble en sangre. En cambio, se dice que es 17 veces más soluble que el ácido úrico. Si estamos en una situación donde el pH empieza a bajar, porque dijimos que el ácido úrico es la forma presente a pHs más ácidos, tiende a precipitar. Así que, por ejemplo, si yo soy diabético y puedo entrar en acidosis, o estoy desnutrido y genero cuerpos cetónicos, o estoy haciendo una dieta cetogénica, entre otras cosas, podría precipitar porque mi pH sanguíneo está bajando y ya no está en forma de urato, sino de ácido úrico, que es menos soluble que en su forma fisiológica de urato. Así que esos son los 3 factores que influyen en la solubilidad. Ahora, hay mucha más gente, miren la prevalencia estimada, hay mucha más gente con hiperuricemia que con gota. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ácido úrico alto y nada más, o urato alto y nada más. Por ahora es un análisis de sangre, pero no se evidencia, no hay signo clínico ni por diagnóstico por imágenes que evidencie que ha precipitado. Pero acá podemos poner un signito más. Si tengo hiperuricemia y además tengo litiasis renal, ya sea en las vías urinarias o en el riñón, hay evidencia ecográfica de cálculos o el paciente refiere dolor y después se hace el diagnóstico de certeza con un estudio por imágenes. O dice que tiene dolores en las articulaciones, ya que también se acumula los cristales de ácido úrico, como les conté, en las extremidades. Si en el líquido sinovial se puede hacer una punción y encontrar los cristalitos de ácido úrico o de urato. En todos esos casos, si ya hay sintomatología sumada a la hiperuricemia, que es el análisis de sangre en el hemograma, digo que hay gota. Entonces, el diagnóstico de gota incluye la hiperuricemia más sintomatología asociada. Si solo tengo hiperuricemia y no hay hallazgo clínico de otra cosa, solo tengo hiperuricemia. Claramente nosotros podemos hacer mucho más con alguien que tiene hiperuricemia que con alguien que ya tiene gota. Esto seguramente es más crónico y no fue detectado a tiempo, pero hay menos gente con gota que con hiperuricemia. Tenemos que tratar de evitar que se convierta en gota. Y en esta diapositiva lo importante de recordar es que hay 2 causas, 2 familias o grupos de causas de hiperuricemia. La primera familia es tener altos los niveles de ácido úrico de urato en sangre. Por eso digo, estos pacientes o estas causas se engloban dentro de algo que se llama pacientes hiperproductores, es decir, que fabrican o tienen alto, producen mucho ácido úrico. Pero este otro grupo de familia de causas tiene que ver con los pacientes hipoexcretores, es decir, fabrican cantidades normales pero no se las pueden sacar de encima, no las logran eliminar. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pacientes podríamos incluir dentro de causas de hiperproducción?
Por ejemplo, enfermedades como, que producen hemólisis. ¿Recuerdan las anemias hemolíticas? Como podía ser la talasemia mayor o podía ser la anemia falciforme, o enfermedades linfomielo-proliferativas como por ejemplo leucemias y linfomas, o policitemia, que es una ruptura masiva de plaquetas. Todas estas enfermedades de la sangre producen ruptura masiva celular y eso hace que si yo rompo muchas células, rompo mucho ácido nucleico, rompo muchas bases, muchos nucleótidos, muchas bases. Así que piensen que encima las personas, por ejemplo, con leucemias y linfomas son tratadas con quimioterapia y la quimioterapia de por sí destruye gran cantidad de células de rápida replicación. Así que no solo la enfermedad, sino el tratamiento al que son sometidos estas personas va a hacer que aumenten los niveles de ácido úrico. Es muy común que ustedes tengan un paciente tratado con quimioterapia y les pidan una dieta, se llama así, hipopurínica. Y el paciente te dice, pero yo nunca en mi vida tuve el ácido úrico alto. No, es algo transitorio, es producto de la enfermedad que estás pasando junto con el tratamiento que estás recibiendo. Después podemos tener la dieta, pero la verdad es que la dieta esto se los tengo que aclarar, es el factor que menos influye en que un paciente sea hiperproductor. No es lo más común que un paciente le sube el ácido úrico por lo que come, pero es un factor a tener en cuenta en los pacientes hiperproductores porque la dieta la van a tener que hacer igual. Es decir, más allá de que la dieta no va a colaborar demasiado ni en la causa ni en el tratamiento, no va a lograr, esto se los tengo que confesar, la dieta hipopurínica no es tan efectiva cuando tengo un paciente hiperproductor o un paciente hipoexcretor, pero es un pilar más del tratamiento. Estos pacientes pueden llegar a estar medicados. La dieta es un pilar más del tratamiento, una dieta hipopurínica. Y pacientes hipoexcretores, algunas causas que les cuento, por ejemplo, claramente alguien que tenga una insuficiencia renal. Si yo tengo una insuficiencia renal por X causa, entre todas las cosas que no logro sacarme de encima, como potasio, fósforo, líquidos, también no voy a estar pudiendo excretar el ácido úrico. O soy hipertenso, esto es clásico, o tomo medicamentos, por ejemplo, diuréticos. Pónganse a pensar en cuánta gente toma diuréticos incluso para problemas cardiológicos y los toman durante mucho tiempo en forma crónica o de por vida. Los diuréticos lo que hacen es justamente eliminar líquidos. Por ejemplo, si yo tengo insuficiencia renal o tengo un problema cardiológico y necesito liberar edemas, puedo estar eliminando líquido pero concentrando solutos. Entre otras cosas, excreto poco ácido úrico. El alcohol también es una sustancia que está demostrado que disminuye la excreción. Entonces, primero hay que objetivar, hay que saber si tengo un paciente hiperproductor o tengo un paciente hipoexcretor, solamente para clasificarlo, pero la dieta va a ser la misma y el tratamiento también. Vamos al tratamiento. Como les dije, primero poder ser objetivos en qué tipo de causa padece. Y luego aparece el tratamiento. Aquí me faltó el numerito 3, me estoy dando cuenta que iría aquí. ¿Qué pasa? Estos pacientes sufren mucho dolor. ¿A qué se debe el dolor? Y es un dolor realmente insoportable. Cuando se depositan los cristales, piensen que esos cristales en las articulaciones, en la rodilla, en la nariz, con los lugares que les conté que padecen más el frío, donde hay arteriolas más chiquitas, en el dedo gordo del pie, producen muchísimo dolor porque al depositarse los cristales aparece toda la respuesta inflamatoria diciendo, acá hay un cuerpo extraño, tenemos que eliminarlo. Entonces aparece el calcio, las prostaglandinas, los leucotrienos, los fibroblastos. ¿Recuerdan respuesta inflamatoria? Había un montón de mediadores de la inflamación. Todo eso viene a combatir el cristal y no pueden. La respuesta inflamatoria lo único que hace es exacerbar el dolor. A eso se lo llama tofo gotoso. A la visualización de los cristales, miren lo que son estas manos, cristales más toda la respuesta inflamatoria alrededor. Esto es muy doloroso y por eso se utilizan analgésicos muy potentes, específicos, acá no hay diclofenac ni ibuprofeno que alcance, que son específicos para la gota. Son viejísimos, se han usado toda la vida y por ahora siguen siendo los más efectivos. Ustedes los van a ver en varias historias clínicas. Por ejemplo, la colchicina es uno muy conocido o la indometacina. Estos son analgésicos. Lo que están buscando es calmar el dolor porque disminuyen el cuadro inflamatorio, pero nada está haciendo sobre el cristal, simplemente
hace que duela menos. Después, si es un paciente hiperproductor, ¿se acuerdan del grupo de causas de personas que producen mucho? Y acá viene la base bioquímica que me interesa y por eso les pedí que recuerden el nombre de la enzima. Hay un medicamento que se llama alopurinol, muy conocido, también lo van a ver en todas las historias clínicas, que se usa para los pacientes que producen mucho. ¿Cuál es la base metabólica o bioquímica del fármaco? Inhibe en forma irreversible a la enzima clave, a la xantina oxidasa. Es decir, que si la inhibe irreversiblemente, la desnaturaliza. Esa enzima ya no fabrica más ácido úrico. Este medicamento es muy habitual, como les digo, y lo que está haciendo es inhibir en forma irreversible la enzima clave, o sea que disminuye la producción de ácido úrico. Si el paciente suspende el alopurinol, la enzima la volvemos a fabricar y otra vez tenemos ácido úrico alto, así que esto no lo pueden discontinuar. Y si es un paciente que excreta poco, hay medicamentos que se llaman o drogas uricosúricas, es decir, que aumentan la excreción de ácido úrico por orina. De todas maneras, es más común encontrar en las historias clínicas el alopurinol. Y en cuarto lugar, porque esto fue un 2-3, cuarto lugar aparece la dieta hipopurínica, que ya la van a ver en dietoterapia más adelante, pero les adelanto. Mucha gente asocia tener ácido úrico alto a las carnes, y en realidad las carnes no son los alimentos más ricos en purinas. Son alimentos de contenido moderado. Entonces, en una dieta hipopurínica lo que tenemos que hacer es disminuir o prohibir o prescribir alimentos que sean de alto contenido en ácido úrico y los que sean de contenido moderado, como las carnes, hacerlo con frecuencia semanal. Todo esto dependerá del paciente, por supuesto, ya lo van a ver más adelante, pero les cuento, por ejemplo, qué alimentos sí son de alto contenido. De alto contenido son los mariscos, las setas, los hongos, champiñones, hongos de pino, todo eso, los cereales integrales, la espinaca, los extractos de carne o de tomate, ¿vieron los extractos que se usan para hacer salsas? O el juguito marrón que sale de un bife cuando estamos haciendo un bife a la plancha, o hacemos un caldo que tiene carne y vemos que se extraen como una espumita marrón en el caldo, todo eso es rico en purinas. Ahora, en alimentos de consumo moderado aparecen las carnes, sobre todo las rojas. Entonces esas las vamos a manejar con frecuencia semanal, pero no son prohibidas. Los alimentos muy grasos también disminuyen la excreción de ácido úrico, entonces les vamos a recomendar, por ejemplo, quesos descremados, lácteos descremados. Pero, como les dije antes, fíjense que está en último lugar, la dieta hipopurínica colabora con el resto del tratamiento, es un pilar más, pero no va a tener grandes cambios. Y aquí están nombres clínicos, solo para que ustedes asocien cuando vean en las historias clínicas cómo se expresan esto de los dolores y esto que les conté. Por ejemplo, dice artritis gotosa aguda, es decir, dolor en las articulaciones por inflamación, pero le agregan la palabra gotosa para que sepamos que es de causa hiperuricémica, no es una artritis de otro tipo. O gota tofosia crónica, es decir, que ya tengo tofos, ¿se acuerdan de esto? O nefrolitiasis de ácido úrico o riñón gotoso, esto es todo lo mismo, cálculos en el riñón, pero de ácido úrico. Recuerden que puede haber piedritas de otras causas, como por ejemplo de oxalatos o de vitamina C. Estos son específicamente de ácido úrico. Bien, hasta aquí la primera parte de la clase.